Me he dado cuenta que en los últimos meses me han gustado mucho las películas en las que no pasa nada. O bueno, no es que realmente no pase nada, solo son más sencillas. O bueno, el conflicto sucede dentro de los personajes. No es como que haya un antagonista muy explícito. Y hay algo tan mágico en estas películas que me llama mucho la atención. Pero primero definamos qué es Slice of Life. Tal como el nombre lo indica, es ver una rebanada de la vida de una persona. Y ya sé que todas las películas solo son un cacho de la vida de los personajes, pero se refiere a eso porque literal estamos viendo la cotidianidad de las personas. Es como si viéramos los recuerdos de una persona pero en forma de película. Y lo más importante no es resolver un conflicto gigante, simplemente es ver la sencillez de la vida. Podría decirse que es más importante que conectemos con los personajes en lugar de buscar una trama compleja. Son historias sencillas pero personajes complejos. Así que es muy importante poder retratar la personalidad de los personajes, y qué mejor manera que siguiéndolos en su día a día. Así conocemos sus comportamientos, sus acciones, sus expresiones. Son de esas pelis que ni siquiera sabes describir porque como no tienen un conflicto así muy grande como cualquier película convencional, no es muy fácil contarlas. En las películas en las que estamos acostumbrados a ver, hay un conflicto central así como un antagonista, un obstáculo, una meta, y al final se resuelve esto, por eso se siente que realmente cierran. Pero como en estas películas no hay un conflicto central demasiado específico, pues es más difícil que parezca que está pasando algo. Se centra más en mostrar la vida cotidiana de los personajes y cómo se van desarrollando poco a poco. Claramente hay conflictos, pero no son enormes y a veces tardan en aparecer, y por eso da la sensación de que no pasa nada. Pero, ¿por qué me gustan tanto este tipo de películas? En las últimas décadas hemos estado repletos de contenido que solo busca estimularnos de forma inmediata, con personajes y conceptos que ya conocemos, repetir la misma idea miles de veces para atraer a más público, con argumentos complicados que están mal ejecutados, y todo solo para llamar la atención del público y ganar más dinero. En contraste, las películas Slice of Life se sienten como un descanso o un escape de esta tendencia que lleva tanto tiempo, aunque estas suelen tener historias más sencillas, auténticas y hasta cierto punto refrescantes. Regularmente suelen ser muy apegadas a nuestra realidad, permitiéndonos empatizar mejor con los personajes de una manera más profunda, pues representan a personas reales como tú y como yo. Aquí no hay héroes ni villanos, no es blanco o negro, es más bien gris. Personas reales tomando decisiones por su propio bien, pudiendo afectar o no a los otros personajes y hasta en sus propias vidas. Son personas enfrentándose con consecuencias y situaciones de la vida y no contra un villano. Podría decirse que es como explorar la perspectiva de una persona hacia su propia vida, pero por medio del lenguaje cinematográfico, que ese es mi siguiente punto. Cuando hablamos de una peli casi siempre nos acordamos de la historia, de algunos diálogos y por supuesto de planos que nos llamaron la atención. Y es que la fotografía es algo fundamental para sacar el mayor provecho de una historia. En el caso de los Slice of Life me he dado cuenta que casi siempre usan un estilo de fotografía naturalista, que hace que parezca que lo están grabando tal y como es y sin un trabajo de iluminación elaborado. Suele ser muy sutil y acercándose bastante al documental, pero con una visión artística más evidente. Otra característica muy común es el uso del bodycam, que es cuando la cámara se siente como si fuera un cuerpo más dentro del espacio. Los movimientos de cámara se adaptan a los personajes y la forma en la que interactúan con el entorno. Es como si estuviéramos presentes ahí, dentro de ese lugar. A diferencia de las películas en las que los planos son más cuidados y estéticos, que parece que estamos viendo la historia a través de una ventana, aquí el objetivo es envolverte y hacerte sentir parte de ellos. Y eso es otra cosa que me gusta de ellas, que te permite involucrarte y crear una conexión más personal. Voy a poner de ejemplo una de mis películas favoritas. En Call Me By Your Name, uno de los recursos más utilizados es precisamente el bodycam. Se siente como si estuviéramos siguiendo a Ellie por detrás y observando cada uno de sus movimientos. Literalmente estamos invadiendo su privacidad. Pareciera que estás ahí sentado en el restaurante observando y volteando a ver todo lo que está sucediendo, o como si fueras una persona más sentada en esa mesa, caminando junto a Helio o hasta espiándolo en el baño. Que de hecho esta es una de mis escenas favoritas porque parece que no pasa nada, pero tan solo con ver la mirada dice todo lo que estás sintiendo. Todo eso hace que te encariñes con los personajes, te interesen y hasta te preocupes por lo que les va a poder pasar. Se siente una experiencia más íntima. Quiero aclarar que esto es en lo general y que seguramente hay muchas excepciones que entran en la definición de Slice of Life, pero que son tratadas de manera diferente. El tiempo es otra cosa esencial dentro de estas películas. No les da miedo prolongar planos aunque se sientan monótonos. Los dejan respirar y que se vayan construyendo poco a poco, no importa si dura 5 minutos un plano fijo. Se vuelven contemplativos y nos permiten analizar y comprender lo que está ocurriendo. Y así se puede reflejar la percepción del tiempo de la manera que el cineasta quiere transmitirlo. Y por lo general no tiene la necesidad de usar 1000 cortes y planos dinámicos como lo que está presente en la mayoría de películas comerciales. Parte del realismo que se busca en estas películas es gracias al diseño de producción.
Pues el chiste de este es hacer que los espacios se sientan habitados y reales. Por medio de estos lugares es que podemos conocer mejor a los personajes de manera inconsciente, porque los objetos que tienen y la forma en la que están posicionados pueden dar un contexto de una forma más sutil y sin la necesidad de decirlo tal cual en diálogos. Creo que Totem es uno de los mejores ejemplos que puedo usar. En una de las primeras escenas podemos ver que en el coche traen un montón de globos. Tan solo con este detalle podemos deducir a dónde están yendo y el propósito que tienen. Al llegar a la casa podemos captar de manera inmediata la posición económica de los personajes, la época en la que se encuentran y hasta quiénes viven ahí. Me fascina que los planos estén repletos de elementos. Nos dan pistas de la edad de las personas que viven ahí, por el tipo de decoración, las cortinas, los muebles viejos. También nos podemos percatar que hay niños por el pizarrón que tienen ahí, que son mexicanos por las artesanías o hasta por el bote de crema que usan para el jabón, porque creo que no hay cosa más mexicana que eso. Los platos sucios indican que acaban de desayunar y por ende podemos deducir también el tiempo. Todos estos elementos en conjunto ayudan a construir el ambiente y las circunstancias de los personajes. Aunque pudiera parecer que solo llegaron a una casa a grabar y ya, la atención meticulosa a los detalles es lo que le da el realismo a esta escena. Además, si pasa como desapercibido es porque fue un trabajo exitoso. Otro gran ejemplo es Close, que muestra a dos chicos en contextos, situaciones y lugares reales. Estamos viendo solo su vida sin seguir una narrativa mayor. Y sí, si ya la vieron seguramente saben que hay un conflicto enorme, pero realmente eso no es lo que mueve la película, sino el cómo se sienten estos personajes, enfrentando esos problemas y no realmente confrontándolos. Solo se dejan llevar y nosotros con ellos. La película inicia con una secuencia bellísima en un campo con los niños corriendo y nos vamos acostumbrando a este universo. Que quieras o no se siente real y se siente como revivir tu infancia. Tiene una fotografía muy sutil que parece que no hay un trabajo de iluminación muy complejo, como ya había dicho. Y al igual también se usa el bodycam. Entonces es como si estuviéramos siguiendo esos videos caseros familiares. Además prevalece el color amarillo ámbar, que es como si fuera algo muchísimo más nostálgico y tranquilo, como si otra vez tuviéramos 13 años y estuviéramos jugando con nuestros mejores amigos. Y creo que también por eso es más fácil conectar con ellos. Y empatizamos con el gran problema que sucede después, porque nos duele como si fuéramos nosotros. Y poco a poco nos van dando contexto de manera sutil. Nos damos cuenta que se la pasan todo el tiempo juntos y todo eso sin decirlo tal cual con los diálogos. Conocemos el trabajo de los papás de Leo de manera inmediata. Nos hace sentir como si ellos fueran nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros amigos o hasta nosotros mismos. Pues como vemos su intimidad es como si rompiéramos esta barrera de la confianza y los conociéramos de toda la vida. Se están abriendo ante nosotros. Y así es durante toda la película. Vemos a los personajes viviendo su cotidianidad y reaccionando a los acontecimientos. Y hay muchísimos ejemplos de películas de este estilo, pero no podría nombrarlos todos. Así que me gustaría que dejes en los comentarios qué otras películas crees que entren dentro de este rubro.